Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy abordaremos lo que ya es el contenido de dinámica de fluidos, pero empezaremos por la parte estática, con la cual primero se abordará lo que son conceptos de densidad, bueno, en este caso densidad homogénea, para posteriormente entrar a lo que es una definición básica de presión y después presión dentro de fluidos estáticos. Lo primero que nos piden aquí es construya un cubo sólido de 6 kilogramos de masa y 2 decímetros de aristas. 6.0 kilogramos, muy bien. Esa es la masa bien definida. Entonces, ¿el volumen cómo sería? El volumen sería simplemente entonces que eso es igual a 8.0 decímetros cúbicos. Las 3, muy bien. Entonces, ese es el volumen de ese objeto, es el volumen de ese objeto. Pero el programa lo da en litros. 1 litro es 1 decímetro cúbico. Bueno, no había mucho que hacer aquí. Entonces sabemos que se cancelan. Se cancela decímetro con decímetro. Bueno, eso da 8. Bueno, entonces, ¿la densidad cómo sería? La densidad sería D es igual a la masa, que son 6.0 kilogramos, dividido entre el volumen, que es 8.0 litros. Entonces, aquí tenemos la densidad. Entonces, vamos al simulador. Bueno, podemos responder por aquí mismo también la pregunta 2, porque es bastante sencilla. ¿Este objeto menos o más denso que el agua? Bueno, primero que todo, ¿cómo es la densidad del agua? Pero en kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces, 1 metro cúbico es 1000 litros, así que yo puedo poner eso mismo que está ahí. Entonces, ahora, ¿cómo sería? Eso que indica que la densidad del agua es mayor. Entonces, miren lo siguiente. En este simulador, en este panel que está aquí, yo puedo configurar los parámetros de este objeto que está aquí. Estos son balanzas, como para conseguir el peso. Esto que está aquí, esto que está aquí. Yo puedo poner aquí y sale el peso. Claro, recuerden que el peso sale en Newton. Vuelvo y repito. En este simulador que está aquí, ¿qué pasa? Él tiene una balanza fuera y una balanza dentro del agua. Lo que es flotación, eso lo veremos después. Pero por lo menos se puede ver el concepto de densidad, que es lo que me interesa. ¿No? Entonces, este objeto pesa 2 kilogramos. Por ejemplo, este bloque tiene una masa, vamos a ponerlo así, una masa. Entonces, masa vamos a referirlo a cantidad de materia, así que sería masa. En este caso, kilogramos es cantidad de materia. Cantidad de materia. Entonces, Newton, ¿de dónde surge Newton? Bueno, Newton, la unidad Newton, como unidad de medida surge al multiplicar kilogramos por el campo gravitatorio, por la unidad de campo gravitatorio. Por la unidad del campo gravitatorio. El campo gravitatorio a veces se tiende en ingeniería a escribirse como metros por segundo al cuadrado. Digo ingeniería porque en física eso choca un poco en algo muy útil. Realmente el campo gravitatorio, como voy a poner más adelante, también se puede poner como unidades de. Esos conceptos básicos a veces es bueno tenerlos claros. Newton es igual a la cantidad de materia por el campo gravitatorio. Bueno, a veces se pone Newton por kilogramo. Entonces lo último se refiere al campo gravitatorio. Bien, lo que le quiero decir es lo siguiente, que Newton es lo que interpretamos como fuerza o peso, pero en general es fuerza. O sea, en general es F, vamos a interpretarlo como si fuera en general el término fuerza. Pero fuerza, en el caso de este objeto, cuando se coloque sobre la balanza registra la interacción del campo gravitatorio sobre la masa. O sea, al final lo que tú ves es una cosa que tú le llamas
peso, que es un ejemplo de fuerza. O sea, simplemente si hablo de kilogramos se refiere a cantidad de materia. Y si se coloca esa cantidad de materia sobre una balanza, la balanza registra la interacción de esa materia con el campo gravitatorio, porque evidentemente si voy a un lugar que no haya gravedad o gravedad sea muy baja y utilizo esa balanza, ese objeto, dan otros valores, pero la cantidad de materia sigue siendo la misma. Si digo masa, uso kilogramos. Si hablo de fuerza, es Newton. El peso es un ejemplo de fuerza. Bien, vamos a construir primero el objeto. Finalicé aquí. Entonces, el simulador funciona así. Este objeto lo tiro en el agua, esto es como una cosa de agua, lo tiro ahí y él queda flotando. Claro, si quiero le puedo quitar su valor de masa. Ya sabemos que son 2 kilogramos en este caso. Bueno, porque es madera. También lo puedo cambiar, ponerle su valor. Puedo cambiarlo por hielo, ladrillo. Recuerden que no vamos a hablar todavía nada de conceptos de flotación. Aluminio. Aún no viene el concepto de flotación, solamente es, hoy va a ser densidad y presión dentro de un fluido. Bien, entonces, ¿pero qué vamos a hacer ahora? Vamos a sacar esta cosa de aquí. Recuerden que si aquí dice un valor de masa, lo pongo en una balanza, ahí va a dar un valor de peso. Que el valor que sale aquí en Newton, que se puede sacar directamente, bueno, vamos a hacer eso, vamos a aprovechar para sacar eso. Masa de este objeto, en este caso particular, que es el que dice aluminio, es 13.50 kilogramos. La balanza que está aquí, o pesa como le decimos ordinariamente, registra el peso, que el peso es un ejemplo de fuerza, así que tiene que tener unidades en Newton. ¿Cómo surge el? Bueno, él surge de multiplicar la cantidad de materia, que son los 13 kilogramos, multiplicado, vamos a ponerlo exageradamente, multiplicado por 9.8. Entonces aquí sería el peso es igual a, como dije antes, la interacción el producto de kilogramos y la unidad de campo gravitatorio, que en este caso sería metro por segundo cuadrado, va a dar Newton. Y Newton en general es una unidad de fuerza. En este caso, peso. Y peso es la interacción de vuelvo y repito, la cantidad de materia en un objeto y el campo gravitatorio. Ok, entonces aquí puedo decir qué tipo de sustancia quedó aquí predefinida. Entonces, dice masa, aquí están los valores que le puedo adicionar masa si quiero configurar un objeto y el valor de volumen. Pero mire que está en kilogramos la masa y litros el volumen. Pueden ser independientes. Así que yo pongo aquí, dice mi bloque. Ahora yo puedo poner aquí un bloque, este que está aquí ahora, que no tiene ningún nombre en particular. Lo que dice abajo nada más es los tipos de densidad que puede tener relacionado con otros objetos conocidos. Por ejemplo, yo voy a construir esa que está ahí. El que hicimos tiene 6 kilogramos. Ponemos 6 aquí. Y abajo tiene 8 litros. Por eso fue que lo pasamos de decímetros cúbicos a litros. Muy bien, aquí está. Dice que la densidad, justamente no aquí está, ¿no? La densidad es 0.75 kilogramos por litro. Claro, aquí nada más que hace una referencia que está un poquito menor del hielo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa? Este objeto es menos denso que el agua. Vamos a decir algo brevemente, lo vamos a colocar aquí. Aún no nos importa el concepto de flotación porque no estamos dando todavía principio de Arquímedes. ¿Ok? Pero miren lo siguiente. Cuando está fuera este objeto, fuera del agua, claro, si lo colocamos aquí ya sabemos cuánto pesa él, ¿no? Ya lo sabemos cuánto pesa él porque simplemente multiplicamos. Eso voy a hacerlo rápido porque ya lo sabemos. Sí, porque ya lo decimos. La masa del objeto es 6 kilogramos. Si quiero saber el peso del objeto, vamos a poner en P minúscula para diferenciar la presión. P minúscula es peso. Sería 6 kilogramos multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tiene que salir lo que está en la balanza para que concuerde todo. Entonces, lo podemos ver a breve aquí. Es igual a el valor que está aquí en la balanza, nada más que multiplique esto por 9.8. Listo. Muy bien, vamos a salir de eso. Bien. O sea, a lo que le quiero mencionar. Ya se construyó el objeto y se conoce. La pregunta 1 y la pregunta 2 era si era más denso. Es menos denso porque el agua es casi como el hielo, que es 1 kilogramo por litro. Claro, el hielo por el asunto de los puentes de hidrógeno es lo contrario, él se pone más liviano, o sea, disminuye de 1.
en vez de compactarse. Bien, entonces, esto que está aquí, cuando tú lo colocas en el agua, ¿qué está ocurriendo? Nótese que al inicio, aquí habían 100 litros. O sea que lo pongo afuera, aquí 100 litros de volumen de agua aquí. Cuando inserto esto, él adiciona algo de volumen porque tiene que desplazar líquido para poder estar ya metido ahí adentro. Sube 6 litros, quiere decir que él desplazó aquí 6 litros de agua. Quiere decir que si el volumen total de este objeto, si el volumen total de este objeto era 8 litros, quiere decir que la parte que está sumergida es 6 litros. ¿Ok? Es 6 litros. Quiere decir que para él poder flotar, está relacionado con la cantidad de volumen de agua que desalojó. Ahora otro detalle. Él, para poder estar suspendido ahí, debería haber una fuerza, porque evidentemente sí hay una fuerza que es el peso propio de él. El peso propio de él está cayendo, sí, ¿no? Debido a la gravedad, pero cayendo no, sino está atraído debido a la gravedad, pero lo más lógico sería pensar que el agua está ejerciendo un tipo de fuerza, primero, hacia acá. Ese sería lo primero. La razón por la cual él no llega hasta el fondo, para no vincularlo directamente con la densidad, no puede decir que no, que lo que pasa es que la densidad, sí, lo que pasa es que el objeto es compacto, porque los barcos bordes de los barcos son de acero y flotan. Pero nótese que no es un objeto sólido, o sea, no está totalmente hecho de acero relleno, no. Pero este que decimos un objeto homogéneo. Este es homogéneo porque es de densidad homogénea porque por todos lados es un solo tipo de sustancia y es relleno. Así que es una densidad homogénea. Porque claro, por ejemplo, nosotros tenemos una densidad heterogénea, una densidad en el tejido blando, una densidad en los músculos, una densidad en los huesos, son diferentes tipos de densidades. Así que este sería un ejemplo de densidad, o el valor que está aquí, una densidad homogénea, porque por todos lados es el mismo tipo de sustancia. Bien, entonces, lo primero que se aprecia es que para que este objeto esté suspendido, tiene que haber un tipo de fuerza ejercida por el agua. Es lo primero que se tiene que mencionar. Bien, entonces, vamos al siguiente. Y la pregunta 3, que ya la respondimos, que era la diferencia entre peso y masas, allá la respondimos. Solamente quería mencionar que, porque yo puse una tabla aquí, una pequeña tablita donde salía el valor del campo gravitatorio a nivel del mar. Pero puse también otro. La única diferencia fue las unidades de medida. Bueno, antes de irme de aquí, quiero recalcar lo siguiente. Voy a ponerlo en grande y en color rojo. Escribir como la unidad de campo gravitatorio como metros sobre segundo al cuadrado es lo mismo que escribir Newton entre kilogramos. Pero ¿cuál es la ventaja de aquí? Bien, esto que está aquí es una forma más formal de escribir la unidad de campo gravitatorio. Lo que pasa es que al inicio, cuando uno da movimiento cinemática, eso en el colegio, uno tiene que relacionar el campo gravitatorio con aceleración. Y la unidad tiene que concordar. Así que uno tiene la concepción de que el campo gravitatorio es 9.8 a nivel del mar, porque si uno sube una montaña muy alta, esto puede disminuir, ese 9.8 puede ser menor. Entonces, esta unidad de metro por segundo cuadrado solamente se refiere al hecho de que, por ejemplo, el objeto se suelta y va a ir a esta aceleración hacia abajo. Bien, pero si el objeto no se mueve y el campo está presente, se habla entonces de cuánto peso está sobre el objeto por cada kilogramo de masa. O sea que esta unidad relaciona la fuerza ejercida, recuerden que Newton es fuerza, la fuerza ejercida por el objeto debido a la gravedad debido a su cantidad de materia, que es kilogramos. ¿Ok? O sea que sin ningún problema yo escribo lo mismo, solo que me pongo un punto 9.8, pero voy a poner metro por segundo cuadrado, escribo Newton por kilogramo, escrito lo mismo. O sea, no es que es algo diferente, no son las unidades de medida. Bien, ¿qué es un fluido? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos aquí que tengo. Ok, aquí algo, vamos a ponerlo al gas a simular. Disculpen. Se aprecia el gas. El gas puede fluir. Él puede pasar, disculpen, puede pasar de un lugar a otro de manera más, o sea, sin tanto dificultad. Él puede fluir. O sea, todas sus partículas pueden desplazarse de un punto a otro o ocupar un volumen sin ningún tipo de problema. Podemos
meter un gas dentro de un envase, él toma toda la forma del envase, ese tipo de cosas. Igualmente pasa con el agua. El agua, el agua es un ejemplo de líquido. Cualquier líquido puede tomar la forma del envase. Eso lo sabemos ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa con un objeto sólido? Bueno, una pelota se puede distorsionar un poco, pero prácticamente, si está bastante tensa, se puede considerar un objeto prácticamente sólido. Si tú lo colocas, por ejemplo, en el caso de esta caja, que es un envase, caberán las que puedan, pero ellas no se distorsionan o se moldean en función de cómo es el envase que lo contiene, no. Ellas siguen siendo de la misma forma, esférica en este caso. Vamos a entender que por lo menos un objeto sólido mantiene su forma, por lo menos mantiene su forma cuando se intenta meter dentro de un tipo de envase, claro que debe ser mayor que el en este caso. Pero nótese lo siguiente, nótese que, por ejemplo, la gelatina, ¿qué sería? ¿O es un fluido o es un sólido? Bueno, realmente la gelatina podemos meter en la categoría de sólidos por lo menos, porque no fluyen. Pues claro, si se mantiene a baja temperatura, está bastante tensa, pero se puede distorsionar un poco, pero no fluye. O sea, fluir tiene que más con el sentido de que las partículas pueden desplazarse y tomar la forma del envase que está. Bueno, así que esta que está aquí, la podemos apiñar del lado de acá. Puede ser un poquito más orientada del lado de acá. Entonces, claramente fluido se refiere a lo que es gases y líquidos. Entonces, los sólidos ya podrían ser bastante tipo de cosas. Recuerden que en la actualidad se saben que hay 4 fases de la materia. Sólidos, líquidos, gaseosos y plasma. El plasma es una condición un poquito más extraña, pero para cosas de física general no es tan necesario saberlo. Ok, entonces, esta que está aquí, la metemos en esta categoría de sólidos. Porque alguien puede preguntar, o sea, la razón por la cual pongo esto, porque alguien puede preguntar, en el caso de un sólido, que bueno, no fluye plenamente, pero se puede distorsionar, por ejemplo, la masilla. La masilla se puede considerar como un sólido. Solo que si tú lo quieres meter si tú lo quieres meter en un envase, entonces tendrías tú que deformarla, aplicarle fuerza hasta distorsionarla todo, pero al inicio no toma la forma del envase. Bien, entonces, lo que sigue es, principalmente, ¿qué se diferencia en todo tipo de fluidos? Porque ya lo podemos definir así. Estos serían fluidos, los gases y los líquidos. Los sólidos no son fluidos, no pueden fluir. Bien, pero ¿qué los diferencia? Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplito. Dentro de este motor, vamos a ponerlo a andar, en la parte aquí dentro, donde está el pistón, hay un gas. Hay un gas. Y miren que la fuerza del pistón hace que se comprima. O sea que si observo la densidad, que vean bien el motor, aquí ven, miren que evidentemente el volumen está cambiando. O sea, el volumen del gas está cambiando, ¿sí o no? Eso se aprecia claramente, pero la cantidad, sí, claro, hasta que no sea expedido el gas, mientras esté adentro, mantiene la cantidad de materia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Eso quiere decir que si hablé antes del concepto de densidad y dije que densidad es igual a... Claro, en este caso tú puedes decir, bueno, vamos a intentar que sea una mezcla homogénea, que el aire y la gasolina se mezclan de manera homogénea. Recuerden, en esta parte del motor se mezcla aire y gasolina para hacer combustión. Se le aumenta la presión y hace combustión. Pero lo que nos interesa ver es que si me enfoco solamente en el gas que estaba aquí antes de ser expedido, la masa es la misma porque todo está encerrado ahí y no puede salir. Recuerden que esta cosa que está aquí, que se llama bujía, lo único que hace es que tiene una chispa, un arco electrónico, una chispa de corriente eléctrica y por eso se estalla, eso es todo. Pero por aquí no escapa nada, escapa por acá. Pero antes que escape, es comprimido, ese gas es comprimido. Si la masa es fija y el volumen se reduce, quiere decir que la densidad aumenta. O sea que un gas, igual que en una jeringa, tú puedes hacer así. Un gas dentro de un sistema cerrado, un empaque cerrado, tú puedes comprimir, o sea que tú puedes cambiar su densidad, tú puedes comprimirlo. Pero un líquido no, tú agarras una jeringa y tú la trancas por donde sale el líquido y tú intentas hacer así, no puedes comprimirla. Y los dos pueden fluir. Un gas puede fluir y un líquido puede fluir, pero los gases son compresibles. O sea que puedo
hago así y cambio su densidad, pero un líquido no puedes meter agua en un lugar y presionar y hacer el agua más densa, no podrías. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos a quitar eso. Un detalle que tienen los fluidos, a diferencia de los sólidos. Vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea. Mira que ahí se ve. Ok. Lo que está a mano izquierda es simplemente un globo normal, eso de fiesta así. Una bomba, o sea que abastece presión de aire. Esto es una manguera, por aquí pasa el aire y llega aquí. Entonces, del lado de acá derecho, está una mesa, tiene una polea. Entonces aquí hay un bloque, está amarrado una cuerda y otro bloque aquí. Entonces, ¿qué pasa del lado? Vamos a verlo del lado mejor este que está aquí, porque es más comprensible, el que está del lado derecho. La masa del bloque, vamos a ponerlo aquí. Aquí se genera un peso. Entonces, porque aquí, en la parte de abajo, donde está el bloque A, el peso sería la masa de ese bloque A multiplicado por el campo gravitatorio. Entonces, aquí, ese es el que está ahí. El bloque A. Entonces, ahí lo que pasa es que se genera una fuerza. Recuerden que peso es solamente un ejemplo de fuerza. Entonces, aquí se genera la fuerza. Aquí. Esa fuerza se genera aquí. Voy a poderla resaltar en azul. Aquí se origina la fuerza. Aquí debido a la gravedad. No, acá puede, pero está hacia acá. Pero la fuerza es transmitida a través de esta cuerda, ¿ves? Es a través de esta cuerda. O sea que este sólido transportó esta fuerza hasta colocarla en este punto. O sea que en ese punto que está ahí, él puso una fuerza. Es que desde ese punto de vista, claro, para que el bloque se desplace, este bloque se desplaza. Al final este bloque, que está acá, se va a tener que desplazar así. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, que un sólido transportó una fuerza. Si tú eras, por ejemplo, una varilla, vamos a dejar una varilla rápido. Una varilla sólida. Claro, de un metal. Aquí está una varilla. Pone el lado de acá. Bien, esto es una varilla. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner aquí. Si tú haces una fuerza hacia acá, si esto es una fuerza hacia acá, el sólido transporta la fuerza. Miren que si yo hago una fuerza hacia, voy a ponerla mejor porque esa flecha, bueno, ahí está bien. Entonces explico una fuerza, el sólido transporta la fuerza en esa misma dirección. Claro, en este caso como este sólido es deformable, la polea permitió que se desvíe, pero en general la fuerza fue transmitida por un sólido. Así como en el caso de una varilla, yo empujo una varilla así y la fuerza sale por el otro lado. Por eso es lo que va a pasar. ¿Ok? La fuerza sale para allá. Creo que va a tener que poner eso bien, porque si no, no se va a entender. A ponerlo en negro mejor. Un poquito más grande. Aquí aplica una fuerza y la fuerza sale para acá. Pero nadie espera que salga una fuerza para acá o para acá. En un sólido, si la varilla esa que tengo de rojo ahí es un sólido, o sea, nadie va a esperar que pase eso. Eso no va a pasar. Por aquí no va a coger fuerza. La dirección de la fuerza no va a coger para allá, por ninguno de esos lugares. Solamente va a ir en la misma dirección que estaba originalmente, a menos que sea un sólido deformable. Porque una cuerda es un sólido, no un fluido. En este caso, pero lo que le quiere decir es que si fuera un fluido, en el caso de como pasa en el caso acá, el aire, por estas líneas rojas que se ven a lo largo de la manguera, eso no son fuerzas, sino presión. El aire es un ejemplo de fluido, así que él transporta la presión. Y estos valores de presión, cuando llegan acá, son las flechitas azules y están en todas direcciones. ¿Me explico? O sea, él solamente ejerce presión en este punto. Ahora sí, a diferencia del caso anterior, él ejerce una presión hacia acá y ahora miren que sale para todos lados. Los fluidos transportan la presión y los sólidos la fuerza. Entonces, vamos a poner una P, pero ahora vamos a poner en mayúscula porque hay que distinguir entre pesos. Un poquito más aquí. Aquí se ejerce presión. Y esos valores de presión son iguales acá, ¿ves? Acá igual. Acá igual.
¿Me explico? O sea que los objetos sólidos o sólidos deformables al final solamente pueden transmitir lo que es fuerza, una fuerza, pero los fluidos, así como el aire, un tipo de gas, lo que transmiten es la presión, pues la presión que ejerce esta cosa aquí se refiere en cualquier dirección, aquí no tiene una dirección. Entonces, lo primero que se tiene que mencionar es que, entonces, que la fuerza tiende a ser una magnitud vectorial, pero la presión no, la presión es una cantidad escalar, no tiene una dirección. O sea, en conclusión, en la categoría de fluidos, en la categoría de fluidos están los gases y los líquidos. En la categoría de sólidos, en general, cualquier tipo de sustancia que no fluye. Tal vez se puede distorsionar un poco, es que hay muchos tipos de sólidos que se distorsionan. No tienen que estar rígidos como el acero o la roca. Ya entramos en sí lo que sería entonces el concepto de presión. Bueno, lo primero que tiene que estar claro es que presión no es fuerza. Se lo voy a escribir mejor arriba para que esté claro del inicio. ¿Ok? Lo primero que hay que decir, lo que a veces mezclamos bajo concepto cotidiano, pues, que ejerzo presión, ejerzo fuerza. Bueno, la fuerza, como ya un ejemplo de la fuerza podría ser el peso, pero también puedes ejercer fuerza con tu propia mano en un lugar. Tú puedes estar en un lugar y ejercer fuerza sobre la pared. Tú puedes estar aquí con tu mano, tú podrías ejercer fuerza ahí. Tú ejerces una fuerza sobre este lugar, pero la presión que tú ejerces sobre ese lugar está relacionada con la fuerza que tú ejerciste. Entonces aquí tenía F, ¿ven? Aquí puse F, la fuerza que tú ejerciste. La fuerza que tú ejerciste y el área transversal o la superficie en contacto de tu mano con la pared. Aquí lo siguiente, esto es una superficie. Aquí está una superficie, pues una mesa, el piso, como tú quieras. Y en todo esto que está aquí hay gravedad, solo que no lo mencioné, pero hay campo gravitatorio. Entonces, ¿qué pasa? Este objeto, vamos a decir que es el mismo que teníamos en antes, que era de 6 kilogramos de masa y todas las aristas son 1 decímetro, perdón, 2 decímetros. O sea que en general, este objeto es el del problema 1. Todas las aristas son 1 decímetro y el peso son 6 kilogramos, para tenerlo en perspectiva. Entonces, esto es una superficie normal y hay campo gravitatorio. Así que donde yo lo coloque sobre esta superficie, él está ejerciendo fuerza sobre la superficie. Vamos a poner un poquito más acá para espacio para cálculos matemáticos. Ahí está, por ejemplo, una mesa. La superficie gris es una mesa. Coloco el objeto de 6 kilogramos, disculpen, lo coloco sobre la mesa. ¿Ejerció fuerza sobre la mesa? Sí. Vamos a ver cuánta fuerza ejerció. Bueno, vamos a ponerle una flecha color rojo. Todo lo que sea fuerza, color rojo. Vamos a poner aquí este color. Entonces, está ejerciendo una fuerza. ¿Cuánto es la fuerza aquí? Bueno, o sea, la fuerza sería, vamos a ponerlo en rojo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí kilogramo arriba, kilogramo abajo. Kilogramo numerador, kilogramo denominador. Así que eso se cancela kilogramo con kilogramo. Y entonces eso da, quiere decir que la fuerza que él ejerce sobre esta superficie, debido al campo gravitatorio, es 58.8 newton. Entonces eso vamos a enmarcarlo aquí. Okay. Pero ¿cuánta presión ejerce? Bueno, vamos a ver cuánto la superficie en la superficie de contacto, porque ya sabemos lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí en una flecha de negro. De aquí a aquí, sabemos que son 2 decímetros. Y de aquí a acá, pues 2 decímetros también. El área sería igual a esas dos aristas, porque es un cuadro. Así que sería multiplicar 2 decímetros multiplicado por 2 decímetros. Eso sería, ¿a qué sería igual eso? Entonces sería igual a 4, bueno, vamos a poner un espacio, decímetros al cuadrado. Entonces aquí se la fórmula que la presión es igual a la fuerza aplicada sobre la transversal en contacto. O sea, recuerden que vamos a tomar la superficie que está abajo porque es la que está en contacto, los de los bordes al lado, pues, y arriba no, porque no están en contacto con la superficie. Así que evidentemente aquí la fuerza es la presión. La presión entonces va a ser, sí, no, eso es lo que dice la fórmula, que la presión es igual a la fuerza aplicada sobre el área en contacto. Pero vamos a utilizar el sistema internacional de unidades. Hay que pasar de decímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, vamos a hacer
una conversión de unidades. A pasar un decímetro, bueno, vamos a pasar directamente 4 centímetros cuadrados, porque lo podemos hacer aquí mismo. Entonces aquí sería, muy bien, claro, entonces se cancela evidentemente decímetro cuadrado con decímetro cuadrado, decímetro cuadrado. Entonces eso es igual a... Bien, entonces esto que está aquí lo podemos meter acá para reemplazar. Cuando divido, entonces, ¿cuánto da? Eso da 1470, pero ahora va a ser, claro, Newton sobre metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿A qué es igual esa unidad de medida? Bueno, en el Sistema Internacional de Unidades, vamos a poner el número que está adelante, 1470, Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal. P mayúscula A. Pascal es un apellido, lo vamos a decir. Entonces, esto que está aquí. Entonces, la presión ejercida por ese bloque de 6 kilogramos sobre una superficie en contacto de 8 decímetros cuadrados es igual a 1470 pascales. Ok, vamos a marcar eso. Y ahora viene esto que está acá. Pues ya vimos el ejemplo. Ahora vamos a tomar, aquí tengo un diagrama que son los mismos, el bloque amarillo es el mismo. Miren que aquí está, solo que ahora no lo voy a dejar muy bien. Nótese que es la misma, el bloque es el mismo, pero son la misma superficie, solo que ahora hay otro bloque que tiene la misma masa, pero tiene un mayor volumen. Evidentemente es otro tipo, el otro bloque, el bloque verde, posee otra densidad. ¿Ok? Bien, entonces pasa lo siguiente. Ya sé la presión aquí. La presión ahí la acabamos de hacer y da 1470 pascales. Pascal es la unidad de medida de la presión. ¿Ok? Y lo enmarcamos en rojo. Solamente por cuestión de recordar. Pero también sabíamos que el peso, vamos a poner el peso en minúscula. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente calcular ahora la presión que ejerce este bloque sobre la superficie. Bien, de antemano sabemos lo siguiente. Lo que resalta a la vista es que la verdadera diferencia es la superficie de contacto. Claro, aquí está, igual es un cubo, ¿no? Todas las aritas son 3 decímetros ahora. Entonces, el área transversal es que vamos a calcularlo aquí mismito. Se va a hacer 9 decímetros cuadrado. 9 decímetros al cuadrado. Ahora, una diferencia más o menos, vamos a poner en azul para... Ahora este área de contacto, o sea, ahora tiene un diferente área en contacto sobre la superficie, pero la misma masa o el mismo peso, bueno, la misma masa que va a llevar a un mismo peso. Así que hacemos lo mismo. Pero claro, podemos aprovechar para cambiar aquí de nuevo de decímetros a metros cuadrados. Pero claro, vimos en antes nada más que fue una división entre 100. Porque para pasar de decímetros cuadrados a metros cuadrados es como dividir entre 100. O sea que, en otras palabras, ¿ok? Entonces, esa es el área transversal. Perdón, disculpen, dice mucho área transversal, no, área en contacto. Entonces, aquí sería entonces, vamos a calcular la presión que ejerce ese bloque sobre la superficie, sería igual a que, claro, evidentemente ahora la presión va a ser menor, porque es más grande la superficie en contacto. O sea, el denominador es más grande, voy a poner 3, voy a poner 3. ¿Ok? Ahora, la presión de este lado, la presión del bloque del lado de acá, ¿cómo es en comparación con el bloque del lado de acá? El bloque, ambos tienen la misma cantidad de materia. Este tiene más superficie en contacto, así que este tiene la presión menor. Así que el amarillo tiene mayor presión. Creo que es así, ¿no? Ajá, muy bien. La presión de este es mayor que este. O sea que puede dar el mismo valor de peso, o sea, o fuerza aplicando sobre una superficie, pero si tiene más superficie en contacto disminuye la presión. Esa es la razón por la cual en los autos, cuando los neumáticos están, o las llantas, pues están nuevecitas, se desea que tengan unos pequeños, como unos surcos, como unos pequeños dientes bastante delgados, para que tenga mayor presión sobre el piso.
Pero si se usa mucho el neumático y se desgasta y que está demasiado liso, disminuye la presión. O sea, que tener más superficie de contacto no quiere decir que tenga más presión. Va a tener menos presión mientras más grande sea la superficie en contacto. Bien, entonces, con esta información ya hemos distinguido entre presión y fuerza. Ahora podemos ir ya cuando es la presión dentro de un fluido, que es la que vamos a ver. Lo que nos interesa saber es cómo es la presión debido al peso de un fluido. Antes del simulador quiero ver lo siguiente, miren. Aquí tengo un envase. Este envase es de vidrio bastante delgado. Vamos a ignorar el peso del envase. Nos interesa la presión que ejerce el líquido prácticamente en el fondo. Ahí, me interesa la presión en ese lugar. Eso es lo que nos interesa, la presión ahí. ¿Cómo será la presión en ese lugar? Vamos a ponerlo yo directamente ya aquí. En negro, ¿no? Presión. Ahí. ¿Cómo será la presión en ese lugar? En el fondo del envase. Eso lo queremos responder. H es la altura. Recuerden que esa H en los libros de texto deriva de esta palabra, esa weight, height, de altura. Creo que es así, creo que no lleva H. O lleva H. Lleva T. Sí, lleva T, este mismo que está aquí. O sea, porque tú puedes decir, bueno, ¿por qué no utilizo A para decir altura? No, lo que pasa es que en muchos libros de texto que vienen de Estados Unidos, la traducción para ingeniería o física, mantiene la H de ese término en inglés como altura. ¿Ok? Por no confundir. Entonces, el A mayúscula es área transversal. O en este caso sería área en contacto. Digo transversal porque el signo está siendo cortado así. Así que esta que está acá abajo sería el área. Esta área que está aquí es la misma que está acá abajo. Esa misma A sería la que está aquí. Que iría entonces, es la que cubre esta superficie. Sería esta. Se vamos a calcular con la fórmula que acabamos de ver la presión en la parte de abajo. Pero debido al fluido este. Porque yo puedo hacer lo siguiente, yo podría tomar un objeto y tirarlo dentro del líquido y que a medida que va cayendo, cómo sea la presión que él recibe acá abajo. No tanto acá en la superficie, que está fuera del envase, no, adentro. Pues tú puedes agarrar un objeto y tirarlo aquí por una llave y la tiras aquí, queda en el fondo y él recibe, primero recibe el peso del líquido, pero el peso del líquido sobre una superficie, en el caso tal de una llave, que se coloca dentro de ese vaso, el peso sobre ellos, sobre ese objeto, se convierte en presión. ¿Por qué? Porque sale el producto de ese peso ejercido sobre la superficie del objeto que está ahí. Así que lo primero sería introducir esto que está aquí. Entonces, claro, hay dos cosas que se pueden ver directamente. Primero, la fuerza ahora sería el peso del líquido. El peso del líquido sería la masa por la gravedad. Bien, entonces, ahora vamos a continuar. ¿Ok? Ok, entonces ahora puedo hacer dos cambios. La masa de un objeto homogéneo, en este caso, porque por todos lados es el mismo tipo de líquido, vamos a cambiarla por la multiplicación de volumen por densidad. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque lo que pasa es que acuérdense que densidad es igual a masa entre volumen. Masa entre volumen. Y yo puedo despejar aquí masa, ¿no? Masa V pasa multiplicando por, a poner por V es igual a masa. Así que yo aquí puedo tomar eso que está ahí y meterlo allá. Ahora, pasa lo siguiente. ¿Cómo es el volumen de un... Aquí está un cilindro. Mira que aquí está todo la forma geométrica que contiene al líquido. Es una forma cilíndrica. ¿Cómo es en este caso, el volumen de esta cosa sería el área transversal, el área por la altura? Porque es una geometría, es una figura regular. La presión sería igual a... Bien, entonces que se puede cancelar área y área transversal. Al final va a quedar como. Entonces, esto que está aquí, que acabo de hacer, muy importante, es nada más y nada menos que la presión dentro de un fluido, dentro de un líquido. Entonces,
Regresamos al bloque, vamos a poner que tenemos aquí los 6 kilogramos y ahí los 8 litros. Bueno, ahí estaba ya escrito, vamos a ponerlo nuevo por si acaso. 8 litros. ¿Es menos denso que el agua? Sí, porque el agua es 1 kilogramo por litro. En gramos por centímetro cúbico es 1 gramo por centímetro cúbico. Y en kilogramos por metro cúbico es 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso se puede encontrar en cualquier tabla de valores. Pero en este caso hicimos un tipo de objeto homogéneo que es menos denso que el agua. Lo colocamos aquí y queda flotando. Después veremos el concepto de flotación, que a veces tendemos a vincularlo con la densidad, pero realmente no es directamente con la densidad. Lo que quiero decir simplemente aquí es que ya calculamos la presión que ejerce este bloque. Por ejemplo, acá afuera, ¿ya vimos cuánto es la presión? Sí, eso lo hicimos en el problema anterior. En el problema anterior vimos que la presión que él ejerce era de 1470. Así que la presión que ejerce acá abajo es una presión de 1470 pascales, PA, pascales. Cuando yo lo tomo y lo inserto acá, él debe seguir ejerciendo esa presión en su parte inferior sobre el agua. Porque aquí claramente se ve que es una superficie sólida, así que bueno, eso no se va a deformar. Esos 1460 pascales se siguen ejerciendo cuando se hace lo siguiente. Se toma el bloque, vamos a quitarle eso, valor de esa fuerza, vamos a quitársela. Vamos a quitarle todo. Y tú lo tiras aquí. Él se desplazó el agua 6 litros, o sea que lo que está sumergido debajo del agua, porque el total es 8 litros de volumen, de espacio, pero debajo del agua nada más tiene sumergido 6 litros, por eso subió aquí 6 litros, porque era 100. Entonces miren lo siguiente, lo que le quiero decir, no le voy a poner valor, flecha a la presión porque, porque la presión es escalar, pero usted sabe lo siguiente, acá abajo hay una presión, en la parte inferior hay una presión de 1470 pascales. Me refiero a la parte acá abajo. Bueno, creo que debería como poner un poco más pequeño. 1470 pascales. Quiere decir que en la parte inferior él ejerce 1470 pascales y el agua también ejerce hacia arriba. Bueno, lo ejerce ahí mismo, pues, ese mismo valor de presión. Hacia los bordes, bueno, hacia los bordes eso se puede equilibrar, pero vamos a enfocarnos en la parte de abajo. Quiere decir que eso que está ahí está relacionado con la profundidad que ha bajado. Ese valor de presión, para que él quede equilibrado, queda ahí, está relacionado con cuánto ha bajado, o sea, cuánta H él se ha desplazado. Cuánta H él ha bajado, aquí ve. Cuánta profundidad él ha bajado. O sea que él se hundía a una presión en el cual, sabemos que sobre la superficie normal, él ejerce este valor de presión. Entonces, cuando lo tiras en el líquido, se va a hundir hasta que la multiplicación de esa H, la densidad de este líquido y la gravedad de este valor de presión. Eso es todo. Vamos al simulador ya que es de presión, este que está aquí. Ok, aquí entonces tú jalas aquí y tiras líquido. En este caso está configurado que es agua, agua pura. Recuerden que el agua de la pluma tiene una sustancia y también el mar. Esa es la densidad un poquito mayor, pero si es agua pura, H2O, que es muy difícil de conseguir, tiene esta densidad. Entonces, aquí nada más que va para sacar si quieres sacar el agua, eso es todo. Entonces, vamos aquí a echarle, vamos a rellenarlo. Entonces, esto que está aquí es un medidor de presión. Tú lo sacas y él mide directamente la presión atmosférica. La presión atmosférica es simplemente, así como el agua hace presión sobre una persona, claro, porque si tú estás acá abajo, se ejerce una presión sobre ti debido al peso del agua. Pero ¿qué pasa? Si estuvieras afuera, la presión fuera debido al peso del aire que nos rodea, debido a la tensión gravitatoria, la gravedad atrae el gas, atrae la atmósfera, y entonces el peso del aire sobre nosotros ejerce presión, porque tiene una superficie en contacto. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, la presión atmosférica tiene este valor que te voy a poner justamente sobre la superficie que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a 1 metro de profundidad en el agua. Ya sabemos que la presión afuera es esta que vamos a anotarla. A ponerla justamente cuando está en el mismo borde. Bueno, por ahí, más o menos por ahí. Entonces será 101
101.325 kilopascal. Recuerden que kilo significa 1000. Kilo es 10 a la 3, es multiplicado por 1000. Porque ya hay una presión inherente afuera. También voy a quitarla aquí, le pongo aquí y ya quito la presión afuera. Bueno, vamos a calcular mejor a 1 metro sin eso. Bien, aquí mide la profundidad. Vamos a quitar la presión afuera, está en negro. Aquí pongo apagar presión atmosférica. A 1 metro de profundidad en el agua. Así que vamos a tomar esto que está aquí a 1 metro. Ahí está, a 1 metro de profundidad. Dice que la presión es más o menos 9.974 kilopascales. Entonces yo lo puedo, a ver si corroborarlo, si es cierto, con esto que está aquí. Yo voy a hacer el cálculo ahora aquí. Según la fórmula, la presión, si no hay presión atmosférica, es igual a la densidad del agua. El agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver un espacio ahí. Multiplicado por la gravedad, que es 9.8 newton por kilogramo, multiplicado por la profundidad. Ahí he bajado, aquí lo puse, a ver que es la puntita del medidor de presión. Ahí dice que es 1 metro. 1 metro. Entonces, claro, vamos a poner aquí entonces lo que sería metro cúbico. ¿Qué se cancela ahí? Bueno, aquí se puede cancelar. Aquí, bueno, se va kilogramo con kilogramo, metro con uno de estos metros, y efectivamente queda newton sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto da la presión? Es igual a, hacemos el cálculo matemático. Bueno, está dando eso en pascales. Claro que sería 9.8 kilopascales, porque es 1000. ¿Ok? Bueno, y faltó como un poquitito, le faltó una... Ah, está por aquí, ¿ves? Sí, ahí está bien, está bien. Es que hay que moverlo porque es que no sé exactamente dónde mide él. Pero es eso, 9.8 kilopascales. Ahí está, ¿ves? Ahora sí dio. Manométrica que mide la presión como local. Estoy ignorando la presión atmosférica. Si yo hago así, ahora habilito ya vimos cuánto nos dio la... O sea, si quito la gravedad y mido a 1 metro dentro del agua, es 9.8 kilopascales. Alrededor de eso aquí está. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que lo puse muy abajito. Ahora, tomo en cuenta la presión atmosférica. Ahí, vamos a ver cuánto nos da cuando lo tomamos en cuenta. Bueno, hacemos lo mismo, solo que ya adicionamos lo que sabemos. A 1 metro, la presión ya sabemos que a 1 metro del agua es, si ignoramos la presión atmosférica, es 9.8 kilopascales, porque kilo es 1000, más la atmosférica, que ya la vimos, es 101.32. Bueno, yo puse estos números, kilopascales. Ella es aditiva. Si yo mido la presión a 1 metro de profundidad, esa presión en ese lugar se suma con la externa. La manométrica es cuando no tomo en cuenta la presión atmosférica. Hay dispositivos que ya tienen marcado 0 presión atmosférica, pero aquí donde estamos sometidos a alta presión. Así que vamos a ver cuánto da la suma esa. Si concuerda con lo que dice el medidor. Nada más hay que sumar entonces 98 más 101. Bueno, a mí me salió 324. Ahí está, da 111. Bueno, él no va a dar exactito porque tiene que, él está trabajando con el mismo extremo del medidor. Como tiene una puntita ahí, el medidor. Entonces, eso es lo que está dando si se toma en cuenta. O sea, hago la aclaración. Voy a hacer la aclaración. O sea, en otras palabras sería que esto es debido al peso del aire sobre nosotros. El peso sobre nosotros, como tenemos superficie en contacto, da un valor de presión. Así que en un ambiente, en un entorno normal, tenemos, muy bien, tenemos un valor de presión de esto, de 101.32 kilopascales. Eso depende, sí, más o menos un poco. Pero si nos sumergimos en un líquido, donde ahora va aumentando la presión, ahora la presión que tengamos al final va a ser al peso del líquido más el peso del entorno. O sea, en otras palabras, pareciera que el peso de la atmósfera aquí aumenta la presión abajo. ¿Me explico? Aquí está cayendo el peso del aire. El aire tiene peso. Así que puede buscar la densidad para que lo vea, tiene un valor de peso. Solo que para nosotros es imperceptible ya porque el cuerpo está acostumbrado a eso, acostumbrado a esta presión.
pero hay mucha presión alrededor de nosotros. Si una persona sale a un entorno hacia, vamos a suponer, en la luna, que no hay una atmósfera, no hay una atmósfera en la luna, por ejemplo, y una persona se quita todo el traje y todo así mismo, y se expone, sale de afuera, se revienta, se le salen los ojos y todo, porque tenemos una presión interna que regula la de afuera aquí en este entorno. ¿Ok? Bien, entonces, manométrica es, lo que pasa es que manométrica absoluta, manométrica está más relacionado con las aplicaciones técnicas. ¿Por qué? Porque si tú vas a medir el tanque de gas, la presión en un tanque de gas, y tú compras un medidor de presión, y tú lo abres aquí mismo, él marca cero. Él marca cero porque él está ajustado que afuera no marque nada. O sea, él está calibrado que aquí este entorno marca cero de presión. Para que cuando se ponga el gas no tenga que estar sumando. O sea, tú ves netamente cuánta presión hay. Lo que pasa es que un tanque de gas, como no es deformable, un tanque de gas es un tipo de metal no deformable, la presión externa no entra. Así que no, es para medir netamente lo que está dentro. Pero si tú hagas, por ejemplo, un medidor de presión que mide el de afuera, cuando lo metas en el agua o en un tipo de sustancia, mira que está bajando, él mide la presión debido al peso con la fórmula esa que ya vimos. A ponerla aquí antes de irme. Dentro del líquido, ¿qué va a ser? La presión, ya está muy grande. Dentro del líquido, ¿qué va a ser? La presión dentro del líquido va a ser la densidad del líquido por la profundidad, bueno, por la gravedad, por cuánta altura ha bajado, profundidad ha bajado, más la presión externa, que en este caso sería la presión atmosférica. Okay, eso es lo que está pasando allá adentro. Eso es lo que está ocurriendo allá adentro. ¿Ok? Ok, esto sería todo. Hasta aquí todo lo que es el contenido del inicio de estática de fluidos, para después dar dinámica de fluidos. Y ok, nos vemos. Que la pasen bien.